Nace en la voz del pueblo, un país que sabe cantar, desde el mar hasta la nieve, todo vuelve a despertar. De la costa viene el sol, sobre tablas y salitre. De la sierra baja el viento, con memoria de 1000 años. Y en la selva late fuerte la raíz de lo sagrado. Perú camina en su gente, con el alma entre las manos. Tatiana, Coricoaquira, José Oviedo, Yabá, levantan nuestra bandera para el pueblo y para amar. Victoria suma Perú, orgullo vivo de nuestra cultura. Victoria suma Perú, la historia canta, la tierra perdura. Cada gloria en la fiesta de los pueblos suena fuerte el corazón. Hay bordados, hay danzas viejas y la mesa es tradición. Cada mano que trabaja deja huellas de valor. Cada abrazo lleva el nombre del amor. Tantiana, Coricoaquira, José Oviedo, Yabá, dos estrellas que nos guían con la fuerza de mirar. Victoria suma Perú, orgullo vivo de nuestra cultura. Victoria suma Perú, la historia canta, la tierra perdura. Victoria suma Perú, somos raíz, somos fuego y memoria. Victoria suma Perú, Perú florece en cada voz, en cada gloria. Que suene la quena en la altura, que me responda el cajón, que la zampoña nos una en un mismo corazón. si la patria nos llama. Buenos días amigos de Radio Victoria en todo superior y punto. Continuamos con un segmento más de tu programa cultural que tiene que ver con nuestras tradiciones, con nuestras historias y se llama Suma Perú. Hoy ¿qué tenemos, José? Hoy se conmemora el nacimiento de una de las imágenes más importantes del fútbol peruano. Un 18 de mayo nació el Cholo Sotil en Ica en el año 1948. Sí, es un futbolista muy reconocido que aparte de la generación, ¿no?, de Teófilo Cubillas y de, por ejemplo, estas generaciones, ¿no?, como Claudio Pizarro, fue uno de los máximos representantes del fútbol en el Perú. Y te digo esto ¿por qué? Bueno, porque es el único jugador peruano que ha sido o ha formado parte de las filas del Fútbol Club Barcelona, uno de los equipos más grandes de europeos de la actualidad. Claro que sí, pero recordemos un poco de su historia, José. El Cholo Sotil nace en Ica, como ya lo mencioné, un 18 de mayo, en este espacio árido, donde según encontramos información biográfica, el Cholo Sotil no tenía muchos pares de zapatos. De hecho, solo tenía uno solo, y este le servía para asistir a su institución educativa. Y gracias a ello es que su mamita
le decía que no use estos zapatos para jugar. Entonces el Cholo Sotil, guiado por su instinto deportivo, por su amor a la pelota, decide jugar sin zapatos, como ya lo mencioné, en Ica, un espacio árido donde había arena, tierra y piedras. Esto lo motiva a jugar, ¿no? Claro, porque la mayoría de futbolistas que vemos en la actualidad y hace unos años siempre venían de familias de por sí decirse pobres, ¿no? Las cuales no tenían bastantes recursos y las cuales tenían que luchar, ¿no? Sí. Por salir adelante. Y es ahí donde entra la mentalidad de muchos jóvenes y muchos niños donde dicen, me gustaría ser futbolista para ayudar a mi familia. Claro que sí, y como ya mencionaste, hay historias como la de Fan, la de Guerrero, Claudio Pizarro, que motivan, ¿no?, a muchos niños a participar, a jugar del fútbol. Y cómo no, el Cholo Sotil también, que después de vivir en Ica, se muda a Barrios Altos en Lima, ¿no? Y al mudarse, el Cholo Sotil empieza a jugar más y llega a ser parte del Club Deportivo Municipal. ¿Y qué pasa después de pertenecer a este club, José? Coméntanos. Claro, cuando ya viene a formar parte de este equipo en Perú, bueno, se empieza a ser más conocido, ¿no? Y la gente en ese tiempo ya empezaba a ver cuáles eran sus cualidades como deportista. Y muchas personas pagaban entradas solo para verlo a él, ¿no? No necesariamente a su club, sino solo para verlo jugar a él. Porque decían que tenía magia en sus pies y todo eso. Pero José, cuéntanos, ¿cuáles eran las características del Cholo Sotil? Porque sí, yo ciertamente conozco su historia, algunos ideales que tenían del Cholo Sotil, pero no tengo mucha experiencia en cuanto a las características deportivas. Claro, ¿no? Desde muy pequeño él era muy movedizo y era a lo que se llama ahora regateador. O sea, se llevaba a varios contrincantes y marcaba goles. O sea, era un delantero habilidoso, por así decírselo, ¿no? En esas épocas donde solo, por ejemplo, estaban Pelé, estaban Johan Cruyff y distintas leyendas, las cuales ya no están en nuestra actualidad, pero o sea, dentro de esa época era bastante novedoso conocer que un jugador podía llevarse, ¿no?, a 10 futbolistas o a 5 futbolistas en un solo momento, ¿no? Wow, entonces maravilloso. El Cholo jugaba con ellos, no Claro. solo con la pelota, sino que también con los propios jugadores. Claro, por decir, se los bailaba, ¿no? Y marcaba sus goles. ¿Cómo Eso era bastante llamativo. Y ahora, José, coméntanos cómo fue la primera experiencia del Cholo Sotil a uno de los mejores clubs de España. Ya bueno, empezando, ¿no?, con el Mundial del año 70, y es que él se hizo conocido ahí también por estar jugando para la selección peruana después de haber sido un poquito más conocido en el Perú. Y lo que pasa es que al conocerse, ¿no?, esa emergencia de ese talento, muchos ojeadores de lo que es el Fútbol Club Barcelona vinieron acá al Perú, pero no han venido por el Cholo Sotil, sino vinieron por Teófilo Cubillas, para ver si es que lo podían llevar, ¿no?, como un fichaje estrella. ¿Y qué pasa? ¿Se llevan a Teófilo Cubillas? No, o sea, al Cholo? ven al Cholo Sotil y les encanta esa manera de jugar, ¿no? Y se lo llevan a él en vez de a Teófilo Cubillas. Y en el Barcelona forma parte de la delantera junto con Johan Cruyff, uno de los máximos referentes del fútbol mundial, porque ha cambiado la historia de este deporte. Según información que llegué a encontrar del Cholo Sotil, es que después de 14 años de no obtener títulos, el club Barcelona, el Cholo Sotil es quien instaura algunos goles. Coméntanos, José, ¿cuántos fueron? Claro, no hay una cifra. Bueno, en esos tiempos era una cifra alta, era, ¿no?, con 15 goles, por ejemplo, pero eran unas cifras muy novedosas entonces. Pero, como mencionabas, ¿no?, después de 14 años de sequía para este club español, el Cholo Sotil llega y gana una liga española, algo que maravilló, ¿no?, a esa afición culé. Y lo que pasa es que también formó parte de compañerismo, como te mencionaba, de Johan Cruyff, un jugador alemán que ahora ya no está, pero formaba también como esa filosofía dentro del club azulgrana, porque esa filosofía del toque, ¿no?, jugar bonito, encantar y jugar. Esa era la filosofía que estaba implantando el Cholo Sotil y Johan Cruyff. José, yo también encontré que el Cholo Sotil, para llegar a obtener el título, mete 3 goles. ¿Eso es cierto, José? Así es, o sea, metió un hat-trick, ¿no?, en esos Un partidos. hat-trick. Claro. Y como te mencionaba también, ¿no?, Hugo el Cholo Sotil se volvió figura importante de este equipo. Tanto que muchas personas ya lo tomaban como estrella en ese país. Pero ¿qué es lo que pasa? Acabando esa temporada, ya habiendo ganado la Liga Española, surge algunos inconvenientes, ¿no?, con este club. ¿Por qué? Porque en esas épocas solo se podía inscribir a 2 jugadores extranjeros, o sea, que no sean de España.
Y traen a otro holandés que forma a ser parte ya de la dupla junto con Johan Cruyff y dejando de lado un poco a Hugo Cholo Sotil, ¿no? En la banca. Y a raíz de eso también se empieza a descuidar un poco, ¿no? Y a dejar de lado lo que era el tema futbolístico y llevarse más al tema farandulero, por así decirlo. Entonces, nuestro primer 10 sudamericano, Hugo Cholo Sotil, se empieza a descuidar un poco, entonces ahí hay una serie de inconvenientes, José. Claro, con su entrenador y con la directiva, ¿no? Porque a veces descuidan lo que es el tema deportivo, ¿no? Y les llama más la atención el qué dirán, ¿no? De cierto futbolista, como pasa ahora en la actualidad con muchos futbolistas peruanos, ¿no? Que se hacen conocidos y ya se les sube la fama. Claro, y ahí entra un poco la interrogante del por qué el fútbol en estos países como España es netamente distinto al fútbol que vivimos en el Perú, porque recordemos también que actualmente nuestros futbolistas peruanos se ven envueltos, José, en polémicas, en discusiones, en divorcios, y lleva... Como persona y como familia dentro de un... Claro, tal vez esa podría ser la historia de Lamine Yamal, que fue entrenado por el Club Barcelona desde pequeño, ¿no? Coméntanos, José. Así es, bueno, el Fútbol Club Barcelona no tiene su lo que es su cantera, por así decirlo, sus inferiores, llamada La Masía. La y Masía. es que ellos lo tratan de una manera diferente, porque ellos adoptan al jugador desde muy pequeño y hacen que vivan en sus instalaciones, no guiándolos poco a poco y estudiando, como te mencionaba, a su familia, Los entrena, su entorno, los claro. entrena. Y es algo bastante importante que acá en el Perú no hacemos. Simplemente Ah. dicen, es bueno, ¿no? Ya que juegue nomás. Es bueno ya, pues que juegue. Que juegue, Pero ya no nada lleva, más. no lleva a otras cosas, ¿no? Una Como- rigurosidad en cuanto al entrenamiento, porque entiendo que los jugadores deben de tener algunos límites, ¿no? Como tomar bebidas alcohólicas, tal vez, asistir a fiestas, José. De hecho, ¿nos puedes hablar sobre las reglas antes de jugar estos partidos? Entiendo que los jugadores no pueden estar expuestos a fiestas, ¿no? Claro, porque tienen que estar en concentración, porque son partidos importantes. O sea, al fin y al cabo, la finalidad de cada jugador es ganar, ¿no? Ganar, conseguir títulos y todo eso. Eso es lo que llama ser futbolista. Pero los futbolistas en el Perú no, dicen, no, yo me quiero hacer conocido. Y al final, cuando soy conocido, ya tengo más fama. Ah, pero es que definamos ser popular en el deporte, porque hay futbolistas que llegan a ser populares, pero por discusiones que le competen netamente en la farándula. En cambio, hay otros deportistas que se hacen famosos por su trabajo en el fútbol. Tal es el caso del arquero Galese. Claro. Galese, que me parece que es una figura que nos está dejando en alto, José. Además, ahora hablando un poco del Mundial, coméntanos, José, ¿qué figuras se retiran en este Mundial? Muy Es triste. bastante melancólico, ¿no? Saber que, bueno... Hoy la melancolía nos acompaña, Jesús, Claro, porque primero- estamos recordando al Cholo Sotil. Claro, en sus que épocas doradas, ¿no? Es triste, lamentable, y también recordar quiénes nos dejan de acompañar en este Mundial. Ahora sí, José, ya no hablo mucho. Bueno, melancólico les decía porque no, bueno, pero no está en el mundial, ya estaba así. Pero aparte de eso, no, figuras de talla internacional, figuras conocidas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, y estos jugadores que han marcado una época de un antes y un después en el fútbol moderno, ya no van a estar con Nos dejan. nosotros. Bueno, no se van a ir, ¿no? Sino que ya no van a tener las capacidades de un futbolista en su pique, ¿no? Como por así decirlo, en su prime. Entonces este mundial representa como un despido para esas leyendas del fútbol. Pero te quería decir una cosa, ¿Qué cosa, José? Coméntame. ¿Qué es lo que me que quieres decir? el Perú se está preparando poco a poco ¿Cómo así? ¿Pues se está preparando para qué? para un nuevo mundial. Para un nuevo mundial que va a venir después. ¿Y qué es lo que pasa? Porque En ya no alcanzamos Claro, este o sea, Mundial. en este mundial se han ampliado los cupos, ¿no? De las 36 selecciones, ahora son más. Pero el Perú no logró hacer una entrada a este talla internacional. No lo logramos. Pero ahora lo que cabe recalcar es que se tienen que preparar muchos futbolistas, ¿no? Porque ahora se está viendo que no hay una preparación en cuanto a las directivas de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Que no hay un entrenador consolidado, que los jugadores estrella de nuestro país siguen jugando a pesar de que ya tienen una edad, ¿no? Ya que ya no rinden. Claro que sí, imagínense, si ya Messi se está retirando, que es Messi, porque nosotros nos seguimos quedando con... Claro, nos aferramos, ¿no? A lo Nos que aferramos. alguna vez fueron, ¿no? Por Somos ejemplo, migajeros. Lo del Paolo Guerrero.
Farfán, Advíncula, ya son jugadores que han cumplido su etapa en la selección. Ya no deben estar, ¿no? Ya deben dar un paso al costado y dejar que nuevas generaciones... A nuestros nuevos jóvenes. Claro, pero hay que tratarlo también con pinzas. Porque como ya mencionábamos, muchos... No cualquiera, ¿no, José? Muchos de los jugadores ya no cuentan, ¿no? Con esa capacidad de llegar a ser top mundial, como una vez lo fue Farfán, o como una vez lo fue Pizarro, que llegan a clubes como el Bayern Múnich, el Schalke 04, siendo estrellas de ese equipo. Y peruanos. Claro, peruanos que ahora ya no se reconocen, ¿no? Porque ahora dices, ¿y el peruano qué club está jugando? En el Deportivo Municipal. O en el Alianza Lima. No. Ya no llegan, ¿no? A esa talla. No, perdón a nuestros seguidores de la Alianza, ¿ah? Por favor. Bueno, y eso, ¿no? Ese es el tema con los jugadores peruanos. Cabe recalcar también que nos hemos olvidado algo de Hugo el Cholo Sotil. ¿Qué? Es que cuando entró en conflictos con el Fútbol Club Barcelona, el jugador el Cholo Sotil entró, ¿no? En ciertas discrepancias. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el año 73 se estaba jugando la Copa América. México. Copa América México. La Copa América en Venezuela. Muy bien. Ajá, en Venezuela. Y ya se estaba disputando la final entre Colombia y Perú. ¿Qué es lo que pasa? Que al tener disputas con su director técnico, no lo dejaron salir de la ciudad deportiva. Entonces se tuvo que escapar. Claro, se escapó a raíz de que lo despidan o que pueda tener complicaciones con sus contratos y todo eso, ¿no? Se escapó. Y algo maravilloso es que se escapó. Jugó la final de la Copa América y el único gol que apareció en esa final fue de Cholo Sotil. Algo que representa, ¿no? El patriotismo que puede haber por unas personas por el amor a su país. El amor a su Perú. Es algo que deberíamos hacer, ¿no? Claro, ¿qué tan importante es el amar a tu país? Bastante, diría yo, pero actualmente estamos envueltos en casos de alienación. Algunos de nuestros jóvenes u oyentes ya no se sienten identificados con el Perú, con sus raíces, con la música, con la escritura. Vemos también que hay nuevas tendencias, José, que pueden instaurarse y apagar a nuestra cultura, como reemplazar nuestra cultura. Claro que sí, como el K-pop. La llegada del K-pop, José, fue una avalancha para nuestra identidad patriótica, porque notamos, ¿no?, que muchas chicas, señoritas, adolescentes, se veían más identificadas con el K-pop que con sus propias raíces, ¿no? Y no digo que el K-pop sea malo, ¿no?, sino que yo, ¿ok?, considero que es malo dejarlo nuestro para guiarnos por otra cosa, porque sí, finalmente es música, ¿no? Y la música, como dice Michael Jackson, nos une. Claro, es el idioma del mundial. Claro que sí, nos une, pero yo considero que debería de haber más apoyo a nuestra cultura. Tal vez, espero que nuestros oyentes, si son jóvenes, mínimo se estén leyendo libros de no sé, literatos peruanos como José María Arguedas. Me estoy olvidando de un nombre en especial. Era un personaje que fumaba mucho y que escribió Ribeiro, sí. Ribeiro escribió cuentos. Primero está Los gallinazos sin pluma, y también escribe sobre el cuento que justamente se llama Alienación, ¿no? Un cuento que habla sobre un niño que prefiere, un niño moreno, era un mulato que prefería pintarse el cabello de color amarillo, usar camisetas que usaban, como lo dice Ribeiro, los gringos. Entonces era dejar lo suyo, ¿no? Como dejar nuestro cabello que era negro. El mulato tenía el cabello ondulado, entonces él prefería quemárselo prácticamente y teñirlo para no ser peruano, para no representarse como peruano. Además que decide ir a una guerra con Estados Unidos, o sea, representar a Estados Unidos para dejar de ser peruano, y finalmente pierde la vida en la guerra. Entonces, la moraleja que te deja este cuento es que uno se debe de sentir identificado y amar a su patria, ¿no? Como lo hizo el Cholo Sotil. Es bastante importante conocer, ¿no?, nuestro antepasado, por así decirlo, ¿no?, por nuestra historia, para que podamos seguir como un país unido, porque nuestra cultura hoy en día se está perdiendo. Claro que sí, se está perdiendo. No se está valorando del todo. Sí, y además me parece que también debemos de adaptarnos. No sé si viste, hablando también de las K-popers, José, que hace poco escuchamos al Quechua Pop. Claro. ¿No? El Quechua Pop, ¿no? Es como el Quechua se ha adaptado a estos ritmos musicales. A estos ritmos
y salió el quechua pop, ¿no? Claro, algo bastante curioso, ¿no? Y un poco divertido dentro de las redes sociales, que muchas personas se estaban burlando, ¿no? Que era como implementar un nuevo género musical, ¿no? Es decir, que el quechua pop. Pero eso no pasa con Milo J, José. No, creo que tú aún no escuchaste a Milo J. No, lo conozco, pero no escucho mucho su música. Sí, pero hace algunos días, me parece que hace 2 días, se presentó en el Tiny Desk representando a la parte andina de Argentina, ¿no? Mostraba canciones con charangos, con quenas y varias figuras culturales de su país. Y recordemos que también, bueno, yo soy fanática de Milo J y él une todos estos ritmos que finalmente representan a lo suyo, ¿no? Nosotros también tenemos a William Luna, José, como no podemos dejar pasar a William Luna, uno de los mayores expositores del quechua en algunas de sus canciones, ¿no? Como Amakiri Huaycho, Mamita, esa es muy buena. Y bueno, eso es lo que nos dejan varios de nuestros expositores, como el Cholo Sotil. En el ámbito deportivo. En el ámbito deportivo, el Cholo Sotil nos demuestra que debemos de darlo todo por el Perú. Nuestro país. Claro que sí. Yo aquí tenemos el Perú en la frente. Llevándolo siempre en alto, ¿no? Buscando las mejores opciones, las mejores soluciones para el futuro claro de que nuestro sí, país. Y los colores de nuestra bandera, el rojo y el blanco, nos abrazan. Y cómo no, nosotros, José, somos arequipeños, orgullosos de nuestra tierra, pero claro, sin discriminar, ojo, a otras regiones. También hemos tenido la oportunidad de visitar Puno, José, que es una grandiosa ciudad. Hace poco fuimos a las citas. Fuimos a las citas y qué magnífico, eso es cultura, José. Claro, eso representa, hay muchas personas las cuales todavía se sienten identificadas con su cultura. Claro que sí, y detrás de las citas, José, hay una historia, ¿no? Una historia porque en mayo se agradecía a la tierra y al sol por todo lo productivo que le había dado el año anterior, ¿no? Entonces, junto a ello se une con la iglesia, que en mayo también rezaban a la cruz. Entonces, por eso es que cada 3 de mayo se celebran las alacitas, y a las citas en Juliaca. De hecho, José, se tenía que subir un cerro, ¿no? José, háblanos, ¿cómo se llamaba este cerro? ¿Ya te olvidaste? El Cerro Huayna Roque. El Cerro Huayna Roque. Un cerro muy empinado, ¿no? Que es, o sea, hay 2 opciones para subir, ¿no? Subir por una pendiente o subir por las gradas. Por las gradas, claro. Pero estas 2 opciones, chicos, son cansadas, definitivamente. Pero valen la pena. Pero valen la pena porque a lo largo del trayecto vamos viendo cosas en miniatura, como casitas, carritos, esposos. ¿Y esto por qué? Porque las alacitas significan cómprame. Son representaciones en miniatura de cosas que muchas personas desean, ¿no? Como de tus sueños. Casitas, carritos, hasta bebitos, ¿no? Porque muchas personas desean ser mamás o ser padres de familia o por abuelas. Ejemplo, yo deseo casarme y me compré, ¿no? ¿Has comprado? Me compré mis miniaturas de matrimonio, porque ya de aquí a 3 años espero casarme, ¿no? Y también habían como concreto, ¿no? Como sillares, ¿cómo se decía? Ladrillos, por si alguien quería comprar su casita, entonces ya se compraban los ladrillos en miniatura y eso significaba techarlo. Y al comprar todas estas cositas se tenía que chayar en la capilla de Bellavista, ¿no? Se podía chayar, lo más apropiado es chayarlo con los vendedores, ¿no? O con los yatiris. Claro. No sé, los yatiris. Esto se me hizo bastante raro y a la vez curioso, porque era una mezcla entre culturas, porque estabas mencionando a los españoles y a los incas. Los españoles y los incas, ¿cómo unen ellos? Ajá, porque al inicio cuando comprabas, por ejemplo, tus casitas en miniatura, lo chayaban, ¿no? Las personas. Y eso era algo de la cultura inca. Ajá. Pero también decían, ¿no? Ahora tienes que ir a la iglesia para que te bendigan tu miniatura. ¿Cómo es esa mezcla de cultura? Es que es adaptabilidad y sobre todo, José, hablemos de algo, de la interculturalidad. Es sobre cómo las culturas deben de aprender a vivir sin posicionarse sobre otras, ¿no? Los incas no se posicionaron sobre los españoles en cuanto a las citas, no estoy hablando de las citas. Y tampoco los españoles se posicionaron ante los incas, ¿no? Entonces es eso, convivir entre las culturas, llegar a un consenso y crecer, ¿no? Sin discriminar a la otra, porque José, notamos también que hace
hace poco con ello de el acceso a la Plaza España. Hemos notado a nuestros hermanos arequipeños que a veces muestran su descontento, ¿no? Y dicen, no, que aquí bailan los caporales no son de Arequipa y no deben de bailar. No, de eso no se trata. Se trata de convivir, como ya lo mencioné, de respetarnos entre ambas culturas. ¿No? O sea, no cerrarse a unas cosas, sino atraer más cosas. Y eso representa más cultura, representa una integridad mucho más grande. Eso no cerrarnos a decir, no, arequipeños solo con arequipeños. O cusqueños solo con cusqueños. O puneños solo con puneños, Claro, ¿no? Porque también somos un país en sí. y somos varias culturas, somos una convivencia entre costa, sierra y selva. Lo que se llama biodiversidad. Biodiversidad. Entonces Claro. tenemos que aprender a respetarnos, a querernos. También hagamos caso a lo que dice la Biblia hablando del tema de religiosidad. Dios habla mucho sobre el amor al prójimo y debemos de consagrar ello, ¿no? Además, lo mismo pasa con otras ciudades, ¿no? José, tú tienes familia en Cusco. A veces, ¿no has escuchado que los cusqueños a veces repudian a los arequipeños? Sí, nos dicen, oye, arequipeño, ¿no? Tú nos has traicionado. Uh-huh. No, tú nos tratas mal, eres discriminador. Ajá. Y es que ha habido un tema hace tiempo, ¿no? Donde los reales arequipeños, ¿no? Los llamados los loncos. Los loncos y eran calas. un poco, te miraban de arriba abajo, ¿no? José, te voy a declarar un poema. Lecherita, lecherita, que te vais a ese lugar. Si un cala te piropea, lecherita, ya no estáis. ¿No? Bravo. Son algunos versos de poemas que nos identifican, ¿no? Pero cuéntanos, José, ¿qué pasa con nuestros poemas loncos? ¿Qué ha pasado con nuestros hermanos cusqueños? Bueno, decían que los discriminaban, ¿no? Cada vez que iban acá a la ciudad de Arequipa decían, oye, no, tú eres cusqueño, no, tú no debes hacer esto, tú no debes hacer allá, tú no debes estar aquí. Y eso es lo que pasaba antes, ¿no? Pero ahora se ha ido ya juntando un poco más, ¿no? Y era algo gracioso, era que a los cusqueños con los que yo conversaba, ¿no? Que también mi familia es de Cusco, y yo también tengo raíces cusqueñas. No, yo también. Claro. Arriba el Inti Raymi. Bueno, muchos decían, no, Arequipa no. Pero una vez yo los escuché cantando el himno de Arequipa. A toda voz, ¿no? Entonemos. Y me empecé a reír porque me parecía bastante divertido de que odian a los arequipeños, pero al final les estaban cantando el himno de Arequipa. Lo que es el respeto, José. Los cusqueños, yo considero que los cusqueños son personas amables. O bueno, yo la vez que fui a Cusco, me trataban bonito. De hecho, esto sí es cierto. Cuando yo estudié comunicación también, es que los cusqueños usan diminutivos como tacita, mamita. Ajá, entonces cuando te venden o quieren ofrecer algo, siempre dicen, llévate estito o mamita, ¿no? Entonces, que por cierto a mí se me hace como acogedor, ¿no? Como que te digan mamita o papito y así, ¿no? Entonces es agradable ello. Y bueno, ahora que ya estamos cerca, hablando de nuestros hermanos pequeños, ya estamos cerca al Inti Raymi, José. Claro, ya falta junio, muy, ya se viene la fiesta de junio, donde se conmemora al sol y se agradece, ¿no? A todo ello. Y bueno, en estas festividades, José se va a Sacsayhuamán, una ciudadela militar, espero no equivocarme, según lo que yo recuerdo de mi amplio estudio histórico, es que esta ciudadela era militar. Y además, José, hoy me hablaste de una noticia que encontraron otra ciudadela. Claro, una ciudadela 4 veces más grande que Machu Picchu. Claro. Y es algo interesante, ¿no? Saber que hay más cosas, más cosas que se van descubriendo de los incas. Pero también muchas personas dicen, oye, ¿es real? Oye, me parece raro, ¿no? Que recién la descubra, ¿no? Con ya tanta tecnología que tenemos, es raro, ¿no? Que recién se esté descubriendo que hay una nueva ciudadela. Yo creo, José, que para el descubrimiento de diversas cosas se requiere de tiempo, ganas. No es fácil, ¿no? Como que, sí, yo creo que aquí está y va a estar, ¿no? Claro, pero, o sea, yo iba por el lado de que muchas personas decían, ¿no? En comentarios de distintas publicaciones en redes sociales, ¿no? Decían, teniendo satélites, ¿cómo es que, por ejemplo, la NASA no lo ha descubierto? ¿Cómo es que la NASA no ha sacado a la luz este tipo de ciudades, ¿no? Que están ocultas de por sí. ¿Cómo es eso posible? Es algo que a mí también me da como
cierta interrogante, José, pero posiblemente sea una interrogante que la vamos a responder en nuestro próximo programa, José. En el próximo esperamos hablar de estos descubrimientos y por qué tardan, ¿no? Sobre todo ¿no? Que ya contamos con la tecnología. Y ahora, José, haznos un feedback de lo que hablamos en este Se Canta. Claro, hemos hablado de distintas Incluso, cosas José, ¿cómo se les llama a las cosas que, digamos, ¿Lo andino? sí, aparte de lo andino, por ejemplo, el carnaval arequipeño es una danza, pero esto llega a ser que, coméntame, a ver. ¿El carnaval arequipeño? Sí. ¿Qué más o menos te estás refiriendo? Me refiero a, por ejemplo, el baile de tijeras. José María Arguedas también expone un libro sobre el baile de tijeras que se llama La agonía de Razuñiti. Entonces, él nos habla de todo esto, de todas estas festividades, ya me acordé, festividades andinas, ¿no? Entonces, veamos más o menos cómo era el Perú desde el urbanismo y cómo era el Perú desde lo andino. También hay otros, pueden buscar a Clorinda Mato de Turner, Silva Alegría, Julio Ramón Ribeiro, Gabriel García Márquez no es de Perú, pero también merece ser mencionado. Y hay múltiples escritores que nos motivan a aprender. Avilés también, Hildebrand. Pero, ¿por qué decimos, no, que Victoria, para que todos puedan amar, puedan saber un poquito más y se sientan identificados con nuestro Perú? Ahora sí, José, sin nada más que decir, nos despedimos. Gracias. Esto fue todo por Sumac Perú con José Oviedo y Tatiana Corin. Bien, amigos. Para recapitular también, les damos la bienvenida al próximo segmento que se va a dar este miércoles. Los esperamos a la misma hora, de 12 a 1 o 2 y media, lo que ustedes quieran. Esperamos tenerlos con nosotros, con sus comentarios. Que nos digan, ¿no? De qué temas lo que podríamos hablar o lo que ustedes quieren que toquemos, ¿no? Porque es importante para ustedes. Así también podemos conocer nosotros. Aparte que pueden recomendarnos algunos historiadores. Tenemos a muchas imágenes importantes en Arequipa que nos puedan ayudar. Nos dejan sus comentarios y nosotros nos encargamos de buscarlos por cielo, mar y tierra y traerlos con nosotros. Ya saben, este miércoles a las 12. A las 12. Gracias. Ahora sí, adiós. Nace en la voz del pueblo un país que sabe cantar, desde el mar hasta la nieve, todo vuelve a despertar. De la costa viene el sol, sobre tablas y salitre. De la sierra baja el viento, con memoria de 1000 años. Y en la selva late fuerte la raíz de lo sagrado. Perú camina en su gente, con el alma entre las manos. Tatiana, Cori, Guajira, José Oviedo ya va, levantan nuestra bandera para el pueblo y para amar. Victoria, Sumac Perú, orgullo vivo de nuestra cultura. Victoria, Sumac Perú, la historia canta, la tierra perdura. Victoria, Sumac Perú, somos raíz, somos fuego y memoria. Victoria, Sumac Perú, Perú florece en cada voz, en cada gloria. En la fiesta de los pueblos suena fuerte el corazón.
Hay bordados, hay danzas viejas y la mesa es tradición. Cada mano que trabaja deja huellas de valor. Cada rostro, cada abrazo lleva el nombre del amor. Tantiana, Coricoaquira, pues Oviedo y Abad, dos estrellas que nos guían con la fuerza de mirar. Victoria, Sumac, Perú, orgullo vivo de nuestra cultura. Victoria, Sumac, Perú, la historia canta, la tierra perdura. Victoria, Sumac, Perú, somos raíz, somos fuego y memoria. Victoria, Sumac, Perú, Perú florece en cada voz, en cada gloria. Que suene la quena en la altura, Que me responda el cajón que la zampoña nos una. en un mismo corazón. Si la patria nos llama.